Congresista Jesús Hurtado. Muchísimas gracias, señor presidente, para dar la bienvenida sobre todo al ministro. He estado viéndolo por la televisión porque estaba en otra comisión, de manera que no ha sido posible seguir toda la línea de la exposición, pero no solo ver que el conocimiento que tiene, sino dejar solamente una pregunta y un pedido. La primera tiene que ver con las actividades de OEFA. El asunto fue así. Nosotros fuimos a hacer una fiscalización a la laguna de Paca, invitamos a OEFA que estuviera con nosotros, estuvo con nosotros, se tomaron las muestras del agua para ver si había contaminación en la laguna, pero tuvo la Fiscalía que exigir una y otra vez reiterativamente para que OEFA hiciera su trabajo de manera que pudiera decirnos si efectivamente se estaba contaminando o no la laguna. Bueno, al final OEFA dijo que sí, después de... Recién en 10 de julio pasado se envían los datos y ya se tiene los datos. Con esos datos, la Fiscalía Provincial especializada en materia ambiental ha aperturado una investigación preliminar en el despacho del fiscal. Ahí viene mi pregunta. ¿Qué capacidad sancionadora tiene la OEFA y el Ministerio del Ambiente que pueda apoyar este trabajo que está haciendo la Fiscalía? Esa es la pregunta. Porque no sabemos hasta dónde, bueno, vemos que está mal, pero ¿qué capacidad sancionadora tienen ustedes que nos podría ayudar a nosotros en nuestro proceso de fiscalización para que no se siga contaminando? Porque ese es el problema serio. Y la segunda tiene que ver con un pedido. Existe la Convención sobre los Humedales de Ramsar y se había anunciado anteriormente que había 13 lugares que están incluidos en eso. No encuentro la laguna de Paca y quería pedirle por su intermedio, ¿no?, que se considerara, porque es un lugar que da, digamos, un avance turístico muy grande al país. 800.000 turistas van al año y se supone que hay que cuidarlas y mantenerlas, y ojalá que por su intermedio se pueda identificar ese sitio Ramsar como uno de los humedales. No sé si esté considerado o yo me equivoco en mis datos. Muchas gracias, señor ministro. En relación a las preguntas del congresista Jesús Hurtado, muy pertinentes, él ha hecho una referencia a la laguna de Paca y a las actividades de OEFA que considero muy relevantes. La laguna de Paca, que está en Jauja, es una laguna, y después voy a hablar del tema planteado por él, de si puede entrar en la lista Ramsar de humedales de importancia como espacio de migración de aves acuáticas, ¿no? La laguna de Paca está contaminada, según la información proporcionada por OEFA, que el congresista Hurtado ha mencionado, fundamentalmente por coliformes fecales, fruto de sitios turísticos alrededor de ella que arrojan directamente sus desagües a esta laguna. Y entonces acá se da un problema que creo que también ha sido comentada por el congresista Balqui, que me ha hecho una larga lista de temas, entre ellos el saneamiento, sobre los cuales vale la pena mencionar algunas cosas. El saneamiento como actividad es una competencia municipal, nos guste o no. Y lamentablemente en la gran mayoría de los casos las entidades que tienen a cargo la función de saneamiento están quebradas, por no decir en la mayoría de los casos colapsadas. Esa fue la razón por la cual el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República y finalmente fue aprobado este proyecto para poder trabajar con estas EPS y poder generar que en función a las necesidades que tienen del gobierno nacional para contar con recursos que les permitiese continuar sus actividades, a su vez pudiésemos entrar en un proceso de saneamiento. No podemos tener un país en donde la mayoría de estas EPS están quebradas y eso genera como consecuencia que la mayoría del tratamiento de aguas cloacales en el Perú no se haga y que sigamos con un triste 23 o 25% de tratamiento y que el resto vaya a los cuerpos de agua. Esto haría suponer que en consecuencia, siendo esta una competencia municipal, el OEFA no tendría una competencia directa para fiscalizar. No obstante ello, porque eso es así, el OEFA ha intervenido porque también tiene un rol de fiscalización de segundo piso. Y aun cuando esta fiscalización debiera ser municipal, el OEFA la ha hecho. Pero la ha hecho justamente en una lógica de poder intervenir frente a lo que son demandas públicas. Pero el problema, como digo, es fundamentalmente municipal. Y en relación al tema de la laguna de Pacas,
La laguna de Pacas no es efectivamente un hábitat acuático de importancia como lugar de aves migratorias, pero sin embargo podemos hacer la evaluación. Está conmigo el día de hoy el jefe del CERNAM, y hay que considerar que los requisitos para hacer un sitio Ramsar es que el humedal tenga características ecológicas únicas a nivel internacional. 2, y esta nota me la han pasado los asesores y el jefe de CERNAM en un papelito muy poco serio, pero que sea un humedal de características ecológicas únicas a nivel internacional, que sea un hábitat de importancia especialmente para aves acuáticas y que se demuestre su estado de conservación a través de un manejo, especialmente si se encuentra a cargo de poblaciones locales. Si se diesen esas características, un área como la laguna de Paca puede incorporarse a la lista Ramsar, y es algo que le ofrezco al congresista, que a través del jefe del CERNAM, que está acá presente, sé que no está el congresista Hurtado ahora, pero si le transmiten, se puede evaluar. Pero obviamente el reconocimiento Ramsar también corresponde a la Secretaría del Convenio Ramsar, que es el que establece las condiciones.